Muchos de nosotros en las redes sociales no tendríamos problema alguno en aceptar una solicitud de amistad de una persona que no conocemos, y más aún si esta aparenta ser guapa y tener mucho dinero. Esto mismo fue lo que le sucedió a Denali Bremer, de 18 años, una chica que se enamoró de un completo extraño de internet al punto de tenerle tanta confianza que literalmente mató a alguien porque él se lo pidió. Una persona que, repito, era un completo extraño que ni siquiera sabía si existía. Denali Dakota, nacida en el año 2001, tuvo una infancia bastante complicada, pues la niña era la tercera de 5 hermanas y de su padre no se sabe nada, solo que las abandonó o se murió, ya que las niñas solo estaban bajo el cuidado de su madre, quien tenía problemas con las drogas y la violencia, por lo que Denali y sus hermanas sufrieron bastantes malos tratos, pero estos venían más por las parejas de la madre, al punto de que uno de sus novios llegó al extremo de matar a una de sus hermanas menores, que se llamaba Graviel y que era solo una bebé de apenas 2 meses. Este incidente provocó que Denali junto con sus hermanas fueran llevadas por servicios sociales para que sean cuidadas por el Estado. Cada una de las niñas fue adoptada de manera separada y en el caso de Denali, ella fue acogida por la familia Bremer, por lo que la joven ahora pasó a llamarse Denali Bremer, aunque a ella le gustaba usar otros nombres como el de Dakota, Angela o Angel, a tal punto de que muchos que la conocían ni sabían que se llamaba Denali. Durante su época escolar, a Denali le costaba hacer amigas con las que pasar tiempo fuera de clases, eso hasta que conoció a una chica llamada Cynthia Hoffman y rápidamente se convirtieron en mejores amigas. Las jóvenes en redes sociales subían muchas fotos juntas refiriéndose la una a la otra como BFF, y además de su relación con Cynthia, Denali era conocida por ser una chica muy rebelde y en algún punto, mientras seguía siendo menor de edad, la joven quedó embarazada, pero como sabía que no iba a poder darle una buena crianza al bebé, decidió darlo en adopción. No obstante, lo que cambiaría la vida de Denali para siempre sería una solicitud de amistad que recibió por Facebook en el año 2019. La cuenta de la persona desconocida llevaba el nombre de Tyler, así, sin apellido ni nada. Era Tyler a secas, y este supuesto joven se presentó como un millonario que vivía en Kansas, y este misterio de alguna forma despertó el interés de Denali y por su lado ella empezó a hablar con él presentándose bajo el nombre de Angel. En un principio todo iba bien entre estos dos jóvenes y con el pasar de los meses estos se fueron conociendo poco a poco, intercambiando mensajes hasta que llegaron al punto de llamarse de manera más cariñosa en lo que sería el inicio de una relación romántica, ya que incluso se tenían registrados en sus teléfonos como Babe. Y una vez cuando la pareja empezó a entrar en mayor confianza, Tyler le confiesa a Denali que en realidad él siempre había tenido ciertas fantasías poco usuales, como su extraña atracción por la violencia y el dolor, pero siendo más específico, le excitaba ver que alguien sea abusado o incluso asesinado. Estas palabras serían una clara bandera roja para cualquier persona, pero resultó ser que las fantasías de Tyler no eran algo que asustaran a Denali, pues ella le confesó que también compartía ciertos gustos similares a los de él, y es ahí donde ambos comenzarían a planear lo que podrían ser varios delitos horrendos relacionados al abuso y muerte de inocentes. En especial, Tyler tenía gusto por los menores de 18 y a cambio de dinero, Denali estaba más que dispuesta a satisfacer cualquiera de sus fantasías. A Denali no le tomaría mucho tiempo pensar en la situación en la que se encontraba, así que la joven, sin dudarlo, ya sabía quién iba a ser su primera víctima ideal, para así reclamar esa enorme recompensa que su novio le había prometido, y es que Tyler le estaba ofreciendo nada más y nada menos que $9 millones por abusar y acabar con la vida de alguien. Claro está, no sin antes filmarlo y tomar fotografías de la víctima.
Entre todas las víctimas posibles, Denali decidiría ir por la víctima más fácil posible, y no hablo en broma. Ella escogería como objetivo a su supuesta mejor amiga, Cynthia Hoffman, alguien de quien ya tenía poder por el simple hecho de su capacidad mental que la hacía sumamente inocente, y esto la hacía confiar ciegamente en cualquier cosa que Denali le ordenara. Y para entrar un poco en contexto, Cynthia Hoffman era 2 años mayor que Denali, y esta se crió en Anchorage, Alaska, junto a sus padres en una familia grande junto con sus 7 hermanos. La familia Hoffman era considerada como una de las familias más unidas del lugar y eran muy estrictos con sus hijos cuando se trataba de cuidarlos de los peligros ajenos. En los primeros años escolares de Cynthia, su familia se percató que ella padecía en su proceso de aprendizaje y que tenía muchas dificultades para poder aprender de las clases al igual que sus demás compañeros, por lo que al ser llevada con un profesional sería diagnosticada con algo llamado dificultad del desarrollo, algo que la dejaría con el pasar de los años con la capacidad mental de una niña pequeña. Esta inocencia que siempre cargó Cynthia la hizo ser muy querida por su padre Timothy Hoffman y bastante querida por las personas de Anchorage en el sentido de que inconscientemente a muchos se les daba por ayudarla y era imposible enojarse con ella, además de que siempre la describían como una niña leal hacia quienes la cuidaban y amaban. Viendo que a Cynthia se le hacía difícil lograr un aprendizaje considerado fácil para otros estudiantes de su edad, con el pasar del tiempo la joven se iba juntando con gente menor que ella, además de que constantemente la cambiaban de escuela para probar suerte a ver si así lograba encajar en una de ellas. Es por eso que le costaba hacer amigos y esto sin duda era lo que más le afectaba en su vida, por lo que cuando conoció a Denali, Cynthia fue muy feliz, esto sin saber que esa misma persona se convertiría en el mayor de sus males. Después de su graduación, en el año 2018, Cynthia comenzaría a trabajar en algunos restaurantes, pero su condición le seguía afectando para rendir como una persona de su edad, por lo que acabaría trabajando para la tienda de mantenimiento y reparaciones de su padre, quien estaba a gusto con tener su hija a su lado, y se refería a ella como la niña de papá, porque sabía que Cynthia era muy vulnerable y debía protegerla aún más, ya que su discapacidad la limitaba a lo que sería la madurez emocional de una niña de 12 años. Y esto mismo Denali Bremer lo vio como una oportunidad para llevar a cabo su horrible plan. Aproximadamente 3 semanas antes de que se ejecutara el plan, Denali, decidida a hacer lo que fuera para satisfacer la fantasía de Tyler, comenzó a discutir con él cada paso para que no haya inconvenientes, y en eso la joven se dio cuenta de que necesitaría algo de ayuda, por lo que se la solicitó a 4 amigos quienes también conocían a Cynthia y en los que estaban incluidos Caleb Leyland de 19 años, Caden McIntosh de 16 y otros 2 muchachos más de los que su identidad se ha mantenido oculta ya que eran menores de edad por ese entonces. De esta manera, los 5 chicos de Alaska se reunieron en diferentes ocasiones para hablar sobre el crimen que se iba a realizar, y todo era bajo las instrucciones que Tyler le había dado a Denali, y estos chicos se animaron a participar en el acto, ya que se le estaba ofreciendo en promedio a cada uno $500,000. Y es que Denali se encargó de venderles la historia de que su novio, que había conocido por Facebook, era un millonario que les estaba ofreciendo la oportunidad de su vida a cambio de cometer un crimen, y estos chicos le creyeron. Es así como finalmente llegó el domingo 2 de junio de 2019, fecha en la que Denali Bremer tenía todo listo para llevar su plan en marcha. Ella y Caden McIntosh usarían la camioneta de Caleb Leyland para pasar por Cynthia y llevarla a lo que supuestamente era una caminata cerca de las cascadas Thunderbird, un lugar desolado muy popular de la zona y que está a unos kilómetros saliendo del área, por lo que era un lugar perfecto para cometer un crimen sin ser vistos.
Una vez el grupo de 5 jóvenes estaba dentro de la camioneta, estos se desviaron del camino y siguieron una ruta hasta la orilla del río Eklugna, en donde llegaron a una zona descampada y se detuvieron para fumar algo de hierba y conversar, hasta que de la nada a Denali se le salió la aparente divertida idea de hacerse algunas fotografías en donde posaran atados como si de broma estuvieran siendo secuestrados. Inocentemente, Cynthia no sospecharía nada raro de esto, ya que al menos hasta ese momento todo parecía ir bien, así que los amigos decidieron que la primera en ir sería Cynthia, por lo que comenzaron a atarle las manos y los pies con cinta, pero cuando la joven empezó a sentirse un poco incómoda con esa broma, porque después le comenzaron a tapar también la boca y los ojos, rodeándole toda la cabeza con cinta, ella comenzaría a entrar en pánico diciendo que se detuvieran, y así poco a poco se percataría de que no se trataba de un juego, sino de que realmente sus supuestos amigos querían hacerle daño. Mientras esto sucedía, Denali empezó a tomar fotos y videos de la víctima para enviárselas por Snapchat a Tyler como parte de lo que sería el trato que tenían acordado. Todo mientras el miedo se apoderaba totalmente de Cynthia, quien comenzaría a gritar por auxilio pidiendo que la suelten de una vez o que los iba a denunciar a todos con la policía. Y como los chicos tenían miedo de que alguien los escuchara, Denali, sin dudarlo, sacó un arma que era una Kel-Tec 9mm y con esta comenzó a apuntarle en la cabeza a Cynthia. Pero como la víctima había sido maniatada por unos ineptos, Cynthia, con la fuerza que estaba haciendo cada vez más, parecía librarse de las ataduras, así que viendo esto, Kayden McIntosh no lo pensó 2 veces y le quitó el arma que tenía Denali en sus manos, y de inmediato con ella le dio un solo disparo por la parte de atrás de la cabeza a la víctima, con el cual la derribó al suelo. Con el fin de que Tyler le pagara el dinero que le había prometido, Denali no dejó de documentar todo lo que había pasado, y ante la muerte tan repentina de Cynthia, optó junto con sus otros amigos en arrojar el cuerpo al río y prender una fogata para comenzar a destruir todas las pertenencias de Cynthia, como su ropa, bolso, billetera, tarjeta de identificación y cualquier evidencia que los pudiera delatar. Pero antes de destruir el celular de la víctima, Denali le envió un mensaje de texto a la familia de Cynthia, haciéndoles creer que todo estaba bien y que pronto iba a llegar a casa. También luego de esto, los chicos procedieron a lanzar en la hoguera el arma usada en el asesinato. El cómo finalmente salió el crimen les hizo creer a estos jóvenes que el plan había salido perfecto, solo que después de que Denali le enviara 2 videos del asesinato a Tyler durante su regreso a casa, se llevaría tremenda sorpresa cuando el supuesto millonario dejó de responderle los mensajes cuando él siempre solía estar en línea, momento en el que por primera vez le pasó por la mente a la joven de 18 años que podría estar siendo parte de un engaño. Frente a este escenario, Denali empezaría a darse cuenta de que aparentemente había sido engañada y que había cometido un crimen por prácticamente nada, solo impulsada por alguien que decía quererla y que juraba que iba a cambiarle la vida, pero que al final ni siquiera parecía existir. Y este miedo al darse cuenta de la realidad llevó a Denali a publicar un comunicado por Snapchat que decía, y cito: "Solo quiero agradecer a todos los que han estado en mi vida por estos últimos años. La cagué, sé que lo hice, si tan solo pudiera echar esto para atrás, pero no puedo. Le pido perdón a todos, a mi familia y amigos. Supongo que de vez en cuando escucharán sobre mí, pero no volveré por mucho tiempo. Lo siento, no quise hacerlo". Estas disculpas por parte de Denali parecían más porque ella sabía la que le podía caer por lo que había hecho y no porque sentía culpa, y esto lo demostraría con lo que hizo a continuación. Dándose cuenta de que en cualquier momento la policía podría interrogarla y requisar su teléfono móvil, Denali eliminó todas las conversaciones que tuvo con Tyler para no dejar evidencia. Ese domingo, Cynthia le había dicho a su familia que iría a pasear y a pasar el rato con unos amigos por la tarde. Su padre, Timothy Hoffman, pensó que ella posiblemente se iba al cine, pero cuando se percató que las horas pasaban y Cynthia no se aparecía por casa, Denali sería contactada por el señor Hoffman, y por medio de un mensaje, ella le diría que la última vez que vieron a su hija fue cuando la dejaron por el parque Polar Bear, ya que la misma Cynthia se los había pedido en el camino.
Luego, Denali, cínicamente, le escribiría al señor Hoffman que amaba a Cynthia, que era su mejor amiga y que probablemente estaba con un chico que había conocido y que a su vez los estaba ignorando a todos, así como también a ella porque se sentía mal, pero que sabía que tarde o temprano su amiga iba a volver a casa. Timothy Hoffman, quien conocía a Denali bajo el nombre de Angela, empezó a pensar sobre el muchacho que ésta le mencionó en los mensajes, y esto en conjunto a la repentina desaparición de su hija le dio un mal presentimiento, por lo que el hombre guardó los mensajes de Denali para tenerlos como una posible prueba del testimonio de la última persona de confianza, entre muchas comillas, que vio a Cynthia por última vez con vida. Poco después de este intercambio de mensajes, el señor Hoffman llamó a la policía para pedir ayuda en la búsqueda de su hija, pero ellos le dijeron que no podían proceder a una búsqueda hasta que no pasaran por lo menos un promedio de 24 horas para que recién ellos pudieran hacer el reporte de la desaparición de Cynthia. Esta noticia frustró mucho al señor Hoffman, así que este le reclamó a las autoridades que no comprendían el nivel de la gravedad que esta situación presentaba, pues Cynthia no era como otra persona de su edad, sino que era una muchacha sumamente inofensiva e indefensa. Por lo que viendo esto, el señor Hoffman no esperaría más y decidió salir él mismo a buscar a su hija recorriendo en motocicleta toda la zona. Poco a poco, muchos de los vecinos, percatándose de la situación, decidieron ayudarlo también, y así comenzaron a sumarse más personas en la búsqueda de Cynthia. Y mientras que la familia Hoffman estaba afuera buscando a la joven, Denali Bremer y Kayden McIntosh le habrían dado a los Hoffman una versión que no cuadraba muy bien con la realidad para tratar de despistarlos con la policía, como cambiar las horas del hecho y también la ubicación del mismo. Y al menos por poco tiempo esto les funcionó, o eso pensaban, porque al día siguiente, tras pasar toda la noche mortificado, nuevamente Timothy Hoffman se apareció en la estación de policía, mencionándoles que aún no tenía noticias de su hija desde el día anterior, y que sabía que un amigo de su hija la había visto por esa tarde por el otro lado de la ciudad en el parque Polar Bear. Y ahora, como toda la ciudad estaba preocupada por la noticia, los investigadores no perdieron más el tiempo y empezaron la búsqueda de Cynthia por todo Anchorage, especialmente por donde fue vista por última vez. Esa misma tarde, los policías se contactaron con la madre adoptiva de Denali, y la mujer, asustada, directamente les diría que Denali, también preocupada, le había contado acerca de que tal vez Cynthia podría haber sido asesinada y que de eso ser cierto, seguramente tiraron su cuerpo al río. Aunque en ese momento la policía no fue a interrogar a Denali, decidieron tomar ese dato como una posible pista y poco a poco empezaron a hallar rastros de la víctima que los llevaron hasta las orillas del río Eklutna, lugar en donde, para el dolor del señor Hoffman, encontraron el cuerpo sin vida de su hija Cynthia. Las autoridades señalaron que el cuerpo había sido atado de manos y pies con cinta adhesiva, la cual había sido usada también para taparle la boca, además de que tenía un disparo en la nuca, el cual creían que era el principal causante de la muerte, aunque también existía la posibilidad de que Cynthia pudiera haber muerto ahogada después que le dispararon y arrojaron al río. Al no encontrar señales de que ella hubiera sufrido algún tipo de abuso íntimo, empezaron a indagar en que el crimen lucía como si hubiera sido cometido por alguien que conocía a la víctima, además de que coincidió casualmente con lo que Denali le había dicho a su madre adoptiva. La duda era entonces por qué habían asesinado a Cynthia Hoffman y por qué Denali no le dijo esto a la policía y mucho menos al señor Hoffman. El martes 4 de junio, 2 días después del asesinato, la policía logró ubicar al grupo de amigos que estuvieron con la víctima y quienes eran los últimos en haberla visto con vida ese día, y todos pasaron a ser interrogados uno por uno, comenzando por Denali y Kayden. Denali, por su parte, empezó a hacerse la víctima y en todo momento negaba ser partícipe en el asesinato de Cynthia, aclamando que todo había sido llevado a cabo por Kayden McIntosh y que ella solo lo estaba siguiendo por temor. Sin embargo, para este momento, el FBI ya había iniciado una investigación a su celular, logrando recuperar gran parte de la evidencia de ese día, incluyendo los videos y las fotos que había grabado por Snapchat.
además de todas las conversaciones que tuvo con el famoso Tyler, a quien ella luego procedió a también a culpar de haberle engañado y obligado a cometer el crimen. Y bueno, él sí que la había engañado por el tema del dinero, pero eso no la hacía a ella mejor persona y mucho menos inocente. En muy poco tiempo, con casi nada de investigación y para sorpresa de nadie, la policía descubriría que Tyler en realidad no existía, que en realidad era un perfil falso creado por un hombre de 21 años llamado Darin Schillmiller, quien vivía en Indiana y no era un joven millonario, sino un sujeto rarísimo del cual varias personas se habían quejado de que tenía comportamientos muy perturbadores. Aparentemente Darin había nacido bajo el nombre de Darin Thomas, pero luego de ser adoptado por la familia Schillmiller, porque su familia biológica simplemente no se quería hacer cargo de él, los Schillmiller trataron de darle una buena vida a Darin y con mucho esfuerzo lograron hacer que se graduara de la escuela. Pero a su vez existían varios testimonios de algunas compañeras de clases que señalaban a Darin de ser un completo perdedor, un pervertido y un acosador, pues a más de una le había pedido que le enviara fotos en bikini y ante la negación de una de ellas, él procedió a crearse un perfil falso en las redes sociales para intentar ser su amigo. No contento con sus actitudes espeluznantes, Darin empezaría a escribirle a las mamás de algunos niños para que le enviaran fotos de sus hijos pequeños cuando los bañaban o les cambiaba la ropa, incluso imágenes de pañales sucios que eran cosas que a él le fascinaban. Con la verdadera identidad revelada de quién era la mente criminal en este crimen, Denali se sintió impactada de saber que le habían hecho catfishing y más por un hombre que ni era guapo ni millonario como ella creía, sino que era un ser completamente repulsivo. Y después de cometer el asesinato, Darin extorsionó a Denali con revelar todos los videos del crimen que le envió ese día si ella no obedecía sus órdenes, las cuales eran cometer nuevos crímenes, solo que ahora debía involucrar a menores de 18 años y hacer sea cual fueran las locuras que se le viniera en mente. Aunque todos los implicados se la pasaron contradiciéndose en sus declaraciones y más cuando se estaban repartiendo en quién tenía la culpa, sería Kayden McIntosh quien le reveló a la policía que todo había sido idea de Denali, que ella y su novio lo habían planeado todo, incluyendo la gran paga por el crimen. Pero esta declaración no salvaría de mucho a Kayden, pues se descubriría en la evidencia que había sido él quien disparó a Cynthia. Por su lado, Caleb Leyland declaró haber puesto su auto para que se cometiera el secuestro y crimen, y a pesar de no haber estado presente, lo implicaron como cómplice del mismo. Los investigadores también encontraron en la revisión de teléfonos algunos videos en los que se ve cómo Denali le quita la ropa interior a la víctima para luego quemarla en la fogata. Así que con toda esta evidencia, todos los jóvenes fueron puestos bajo arresto y la policía también mantuvo un equipo de agentes para que detuvieran a Darin Schillmiller en Indiana, quien al momento de su arresto estaba junto a su padre adoptivo en casa en lo que era un área rural campestre. Durante su declaración, Darin no tardó mucho en aceptar ser el culpable de haberle hecho catfishing a Denali y que él había sido partícipe de lo que fue un complot de asesinato hacia Cynthia Hoffman. También reconocería que había estado haciendo un nuevo complot con Denali para cometer un segundo homicidio, además de que la había estado extorsionando para que ella grabara unos videos en donde abusara íntimamente de dos jóvenes o de lo contrario él iba a enviar el video del crimen a las autoridades. Y para mala suerte de Denali, la policía en su teléfono encontró estas conversaciones en donde ella planeaba cómo iba a agredir a su próxima víctima. Y tanto Darin como Denali tenían en sus celulares imágenes y videos explícitos de contenido de menores, por lo que con todo esto en la mesa se podía empezar el juicio en contra de los 6 implicados. En poco tiempo, Darin Schillmiller sería extraditado a Alaska, pero el juicio tardaría un montón en empezar debido a la pandemia y traer justicia iba a ser complicado porque 3 de los 6 implicados se declaraban inocentes, entre ellos Denali, que en su declaración mencionaba que no quería verse como una asesina ante los ojos de su bebé, pero esto parecía una excusa barata ya que aparte de darlo en adopción, ella ni se molestaba en saber cómo este se encontraba con su nueva familia.
El juzgado igual no le tomó mucha importancia a la defensa de la acusada, tratando a todos por igual, solo a excepción de los 2 menores de edad que también participaron en el crimen y de los que no se ha revelado sus identidades por seguir siendo menores de edad. Sin embargo, Kayden McIntosh, quien también era menor cuando se cometió el crimen, sí sería juzgado como un adulto por haber sido quien disparó el arma homicida. En febrero de 2023, Denali Bremer, al verse acorralada con tanta evidencia en su contra, admitiría cada uno de los hechos. No obstante, antes de su sentencia final en enero de 2024, Darin Schildmiller, a quien mucha gente pensaba que no iba a recibir una sentencia justa por solo ser partícipe del crimen de manera remota, recibió finalmente 99 años de prisión y no va a ser elegible para libertad condicional hasta que tenga al menos 70 años. Por lo que por su lado sí que se hizo justicia, y así al mes siguiente, en febrero de 2024, Denali Bremer también recibió 99 años de prisión por sus actos. Por otro lado, Caleb Laidland, el dueño de la camioneta que se llevó a Cynthia, está a espera de su sentencia final en junio de 2024, y Kayden McIntosh, el chico de 16 años que dio el disparo fatal a la víctima, como era menor de edad al momento, todavía tiene pendiente la programación de su sentencia, la cual se cree que también va a ser bastante larga. Timothy Hoffman, quien ha estado presente en cada una de las audiencias, habló también de que por más dura que sea esta situación, él solo tiene una cosa en mente, que es mandar al infierno a todos los involucrados en lo que le pasó a Cynthia, y que no iba a descansar hasta ver a cada uno de los asesinos de su hija en prisión. Que él siempre trató de protegerla, pero que lamentablemente ella lo perdió todo por culpa de buscar eso que tanto anhelaba. Y es que Cynthia durante toda su vida solo deseaba poder tener verdaderos amigos, y esos mismos que ella creía que lo eran, le hicieron lo peor a cambio de un dinero que ni siquiera existía. Espero que te haya gustado el video, y si es así te recomiendo esta, la historia de una foto muy perturbadora, la cual dejó al FBI y a toda una ciudad bastante consternada, así que ve a verlo.